A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Verde 2.0. El día de hoy estamos con Katy Corral. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales de la Universidad Internacional SEC, fue decana también de la universidad, ha sido profesora y analista de una serie de temas tanto en la Universidad SEC como en otros espacios, ha dado charlas, ha sido auditoria ambiental y además trabaja fuertemente en todo lo que tiene que ver con monitoreo y está proponiendo una nueva tarea que es un hackathon por los océanos. Quisiera, Katy, que nos cuente usted con su amplia experiencia cómo cuidar más el ambiente, qué está pasando en el mundo entero, pero al mismo tiempo cómo motivar a los jóvenes a desarrollar realmente eventos como redes que ustedes están trabajando desde la universidad. Buenos días, Claudia. Buenos días con todos. A ver, desde hace muchos años venimos trabajando en la parte ambiental en la Universidad Internacional SEC. De hecho, hemos sido la facultad pionera en ingeniería ambiental. Lamentablemente, hemos visto que últimamente el tema ambiental está dejándose de lado, tanto por las autoridades como por los mismos estudiantes, en cuanto a estudiantes secundarios me estoy refiriendo. Es una pena porque hasta hace poco tiempo la parte ambiental era una materia transversal en escuelas y colegios, lo cual ha dejado de darse. Y esto está repercutiendo en que estamos dejando de tener conciencia sobre la grave situación ambiental que estamos teniendo. Nosotros tenemos gravísimos problemas en contaminación de aire, en contaminación de agua, ¿no es cierto? No solamente en nuestros ríos, sino en nuestros océanos también. Y de ahí vino la idea de que nos invitaron a participar en el hackathon Océano.5, ¿sí? Y nosotros participamos en ello con un grupo multidisciplinario de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Perdón, se me fue la imagen. Nos invitaron a participar y convocamos a un grupo de estudiantes de ingeniería ambiental, ingeniería en biotecnología, ingeniería mecatrónica e ingeniería financiera. Entonces, con este grupo multidisciplinario pudimos elaborar un proyecto súper interesante sobre lo que es rescatar la contaminación de plásticos en el mar. ¿Qué hicimos? Pensamos cuál fue el primer objetivo o mejor dicho, cuál es el principal problema que tenemos en los mares con los plásticos. Y pues los chicos empezaron a buscar información y se impresionaron mucho por esas imágenes que seguro ustedes han visto, que seguro ustedes han compartido, de animalitos amarrados con plásticos, de focas, de ballenas. De focas, gaviotas y peces, o sea, es toda la biodiversidad del mundo del océano, todo se ve afectado. Ahora, Katy, ustedes trabajan mucho en esto, los chicos ganaron, entre 30 grupos de diferentes universidades ganaron el premio, los de la Universidad SEC. Sí. ¿Cómo sensibilizar más lo que estamos pasando ahora? ¿A qué me refiero? Vamos a ir a un feriado y nuevamente la gente va a las playas, feriado de fin de año, feriado de Navidad, va a las playas. ¿Cómo trabajar con ellos para evitar que efectivamente las playas queden hecho un basurero de plásticos? ¿Cómo hacer que los jóvenes y la ciudadanía en general se sensibilice y cuide mucho más sus desechos? Yo creo que es súper importante la labor que ustedes realizan como medios de comunicación. Es súper importante seguir profundizando en esto, explicando los daños, pasando imágenes, enseñando a la gente, indicando que de eso depende nuestra salud, porque a veces tendemos a pensar de que la contaminación está muy lejos. O sea, yo vivo en la Amazonía, yo vivo en la sierra, entonces a mí la contaminación del mar no me perjudica. Pero sí, todos estos plásticos producen algo que ahora sabemos que se llaman microplásticos, que se consumen los peces y que inclusive llega a nuestro organismo a través de la comida que nosotros ingerimos. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una campaña profunda. A mí me preocupa muchísimo
gravísimo lo que está sucediendo en el Ecuador. La parte ambiental se ha dejado de lado. A veces tendemos a pensar que solamente la parte ambiental es cuidar los bosques, cuidar los animales, cuidar la biodiversidad, y estamos de acuerdo. Sin embargo, si no tenemos un sustento biofísico, no lo vamos a poder sostener. ¿A qué me refiero con esto? Cuidamos eso, pero sin embargo no nos importa que nuestros ríos estén contaminados. Los monitoreos de agua, suelo, aire, que antes eran obligatorios, por ejemplo, en la ciudad de Quito, ha pasado a un segundo plano. El Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, Agua, Ambiente y Transición Ecológica, se demora muchísimo tiempo en aprobar pequeños estudios. Entonces la gente empieza a pensar que esto es algo de segunda categoría. Y ahí no creo que piensa que es algo de segunda categoría, sino pensamos que está lejos. Vemos los tifones, por ejemplo, ahora lo que está asolando Malasia, o vemos las tormentas de nieve en el hemisferio norte, pero pensamos que estamos lejos y no somos corresponsables. ¿Cómo hacer para que cada ciudadano, joven, viejo, niño, sea consciente de que el único espacio que tenemos todos es este y debemos cuidar el planeta? ¿Cómo ustedes han trabajado, cómo motivaron a este grupo de jóvenes interdisciplinarios para que puedan y se sensibilicen y presenten estos proyectos? A ver, mira que fue difícil. Con ingeniería ambiental, ingeniería biotecnología no fue tan difícil porque ellos vienen a estudiar esto con esta concepción, ¿no? Con esta situación tan fuerte que ellos tienen ya de conciencia ambiental. Sin embargo, cuando se trató de explicar a los otros estudiantes, sí nos encontramos con que ellos no tenían esta sensibilidad. ¿Y qué fue lo importante aquí? En explicarles, ¿no es cierto?, los efectos que esto puede tener sobre la salud de sus padres, de sus hijos, de su familia en general. Pero además de esto, Claudia, quiero que te des cuenta de una cosa. Esto no puede ser algo que te instruyan a ti cuando ya tienes 50, 60 años, porque quizás tu mente ya no está preparada para ello. Esto debe venir desde las bases, desde jardines de infantes, primaria, secundaria, universidad, e inclusive yo he propuesto muchísimas veces que todos estos espacios ambientales, esta concienciación en que se haga ver los efectos que tiene, el real efecto que tiene, inclusive sobre nuestra salud, esta situación, se haga a nivel de inclusive empresas, ¿no es cierto? Que las empresas concienticen a su personal sobre esto. Katy, es muy importante lo que usted menciona, empresas, familias, establecimientos educativos, sensibilizar a los niños y a las niñas. Uno ve, por ejemplo, ahora en Navidad, vemos varios pesebres hechos de elementos reciclables, lo cual es muy positivo, pero también cómo generar conciencia en cada uno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de auditivo. La contaminación auditiva en las ciudades es terrible. Los chicos cuando están en bares no se preocupan, o cuando están con audífonos se están dañando sus sentidos, el sentido del oído, y no hay conciencia de ello. ¿Qué nos pasa o qué nos pasa cuando pasamos de niños cuidadosos a adolescentes irrespetuosos? La situación es que si tú eres un niño cuidadoso y estás bien sensibilizado, vas a pasar a ser un adolescente, sí, viviendo la vida, disfrutando de la vida como es obvio, tratando de investigar sobre todo lo que te rodea, pero además vas a entender cuál es el problema que tienes. Fíjate que sobre los 60 decibeles en tus oídos ya empiezan a afectarse y vas perdiendo células que son las que tienen la capacidad auditiva. Lo que primero pierdes es los agudos, es decir, empiezas a sentir los sonidos más graves, ¿no? O sea, más fuertes, ¿no es cierto? Y eso es algo que debe explicarte desde pequeño. Además, es algo que sí se debe dar más profundidad en medios de comunicación. A veces los medios de comunicación no te profundizan sobre, o sea, te ven muy superficialmente, desde la parte técnica, desde la parte científica, no se permite transmitir este tipo de situaciones, esta pérdida del oído. Te cuento que nosotros hemos hecho en la universidad, además de esto que te contó del hackathon, hemos hecho monitoreo de ruido de la ciudad de Quito desde el 2009 hasta recientemente el 2018 para sacar un modelo matemático de ruido de la ciudad de Quito. Y en verdad nos hemos encontrado con que normalmente tiene 74, 78 decibeles en la ciudad de Quito, lo cual es gravísimo si te pones a pensar que muchas personas están sometidas a este. Pero ¿qué hacen los chicos? Para evitar este ruido se ponen sus audífonos y se igualan los decibeles, es decir, que no están protegiéndose absolutamente de nada. Entonces, concientizarles a ellos que esta pérdida, que ahora no la sienten, pero que de aquí, de que ellos si tienen 20 años, pues en 20 años más van a tener una pérdida total del oído. Pero no solo eso, Claudia. ¿Te has puesto a pensar lo que sucede con los profesores de escuelas y colegios, que ellos no tienen ninguna protección auditiva y que te encuentras que sí, que entras a una escuela y sientes la contaminación auditiva? Porque es obvio, los niños juegan, los niños se ríen. Hemos encontrado, por ejemplo, que los profesores de primaria y de educación preprimaria, al momento de jubilarse, están perdidos totalmente el oído.
han perdido completamente el oído, tienen sorderas y por supuesto eso no se le considera una enfermedad profesional como sí debería considerarse. Entonces, fíjate que el ambiente tiene tantas aristas, empezamos con el mar, empezamos con los plásticos, seguimos con el ruido, y si te hablo de la contaminación atmosférica y si te hablo de la contaminación de ríos, de suelos, vamos a encontrarnos que tenemos tantas aristas. Por eso es tan importante conocer y tener gente capacitada sobre el tema, súper importante, porque a veces la buena voluntad no es suficiente y en ambiente muchas veces los remedios son peores que la enfermedad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay muchísimas cosas que hacemos creyendo que estamos favoreciendo al ambiente y por el desconocimiento técnico, científico, en verdad lo único que estamos haciendo es perjudicar muchísimas situaciones. Ahora, ¿cómo lograr, Katy, una sostenibilidad ambiental? Ustedes tienen Innovalab, hacen una serie de propuestas como universidad, participan en el hackathon para evitar contaminación o sensibilizar frente a la contaminación de los mares y los océanos. Pero, ¿qué más podemos hacer cuando Ecuador depende de recursos no renovables? Llámese petróleo o llámese minas. Usted ha sido auditor ambiental. ¿Cómo generar una sociedad sostenible y sustentable, explotar los recursos, pero al mismo tiempo cuidar el ambiente? ¿Cómo generar esa cultura de que los necesitamos el oro, el cobre, el petróleo, pero cómo explotarlos y al mismo tiempo ser muy responsables y mantener ese equilibrio ambiental? Con preparación, Claudia. La única forma que tú puedes hacer es preparando gente que esté capacitada. Fíjate que como ingenieros ambientales nosotros propendemos a que, es que mira, decir que no haya producción minera, decir que no haya explotación petrolera sería absolutamente absurdo desde nuestra parte, ¿sí? ¿Qué pasaría? Que empezarían a explotarse los recursos de forma irresponsable por gente que no tiene preparación. Muchas veces hay que pensar que las grandes empresas son las más controladas. Los pequeños emprendimientos muchas veces no están controlados desde la parte ambiental. Entonces, ¿cuál es la función? Hay que preparar a gente. Y además, desde la parte gubernamental, hay que obligar al cumplimiento de estas condiciones ambientales. Se le obliga a la petrolera, te digo porque yo soy auditora ambiental de petroleras, se le obliga a la empresa petrolera a cumplir estándares ambientales. Las grandes empresas mineras tienen la obligación legal de cumplir estándares ambientales. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? ¿O qué pasa con los artesanales, con los de explotación minera artesanal? No están regulados. Es muy difícil controlarlos porque están muy dispersos. Si tú tienes una empresa grande es mucho más fácil controlarlo. Pero además tienes que saber, o sea, no puedes creer que el ambiente es solamente haber leído un libro una vez en la vida. Eso no es así. Tienes que formarte, tienes que saber física, tienes que saber matemáticas, tienes que saber química, tienes que saber qué pasa con las reacciones químicas, cuáles son las reacciones biofísicas, cuáles son las reacciones bioquímicas, para entender lo que pasa. Uno de los graves problemas que hemos tenido en la parte ambiental es que mucha gente con muy buena voluntad ha querido dirigir, ha querido propender, ha querido hacer las cosas, pero sin el conocimiento científico. Y esto ha hecho que muchas veces perdamos credibilidad, porque claro, al tomar medidas que no tienen el impacto que debería tenerse, muchas veces hemos fracasado. Y cuando fracasamos en eso, la gente empieza a decir, no, entonces esto no importa, no, entonces esto no es importante, o esto no debió ser así, más bien nos perjudicó. Entonces, ¿cuál es la principal cosa en esto? ¿Cuál es lo fundamental? Tener gente formada, tener gente preparada, que sepa de lo que está hablando. No es solamente tener buena voluntad, hay que formarse. Te pongo un ejemplo. ¿Qué significa formarse, Katy? Uno tiene que ingresar a la Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales de la Universidad SEC, sacar una ingeniería en este tema. ¿Cómo apoyar además con los estudiantes de ustedes de esta carrera para que ellos informen y capaciten en otros sectores? Usted nos puede hablar sobre tratamiento de agua, tratamiento de gases, tratamiento de residuos en general que no los estamos cuidando. Quito, como ejemplo, no retira la basura de manera diferenciada. Todo va al mismo botadero y eso hace que las personas, además desde sus hogares, ya no clasifiquen la basura, lo cual es una herramienta básica actualmente. Por supuesto, pero no solamente entrar a la facultad. Mira, sería genial que entren y se preparen adecuadamente, por supuesto que sí, pero además de eso hay que tener espacios. Tú me das este espacio, te soy sincera, Claudia, muchas veces hasta antes del 2008, nosotros teníamos espacios muy, muy frecuentes para hablar, pero desde hace mucho tiempo, tú eres quizás a los 3 años la persona que me da un espacio. Desde la parte ambiental se ha descuidado totalmente. Hemos tenido mucha influencia de afuera, ¿no es cierto? Ha habido muchos gobiernos. Recuerda tú que el presidente Correa decía que los ecologistas somos infantiles. Recuerda tú que
Trump decía que no hay problemas ambientales, que no hay calentamiento global, y entonces eso ha ido llegando a la gente. Entonces la idea es que la gente entienda, con espacios que nos permitan contarles esto, que nos permitan contar los efectos que tiene el plomo en la sangre, los efectos que tiene el cadmio en las personas. ¿Qué pasa si tú consumes microplásticos? ¿Qué pasa si consumes agua que tenga inclusive sustancias tan sencillas como fosfatos? ¿Qué es lo que sucede con tu cuerpo? ¿Cómo puedes reaccionar? ¿Cómo influye esto en tu alimentación? ¿Cómo puede reaccionar tu cuerpo? ¿Cuántas anemias, cuánto cáncer estamos viviendo? ¿Cuántas otras enfermedades que a veces decimos, qué raro, no nos pasó nada, pero sí hemos estado expuestos? Hay teorías de que inclusive Parkinson, por ejemplo, está generado por un exceso de níquel, de consumo de níquel. Y nadie nos cuenta. Uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Saruma. La Saruma se está despedazando por una minería irresponsable, minería ilegal. Pero también no nos están contando qué pasa con la minería ilegal que bota mercurio a las aguas de los ríos y que contaminan, y uno se enferma si come un pez que ha consumido algo de mercurio. Son una serie de elementos y es una cadena completa desde las minas hasta la Amazonía o hasta el mar. O sea, todo está vivimos en un planeta interconectado por cualquier lado que pensemos. El tema ambiental, el tema de los ríos, el tema del agua es fundamental. ¿Cómo trabajar en ello? Y cómo, lo que decíamos, si Katy es auditora, hace auditorías ambientales, ¿cómo llegar a esa sostenibilidad entre todos? Necesitamos los recursos, sí, pero ¿cómo cuidamos el ambiente? Capacitando, o sea, perdóname, quizás es mi formación de... No, está muy bien, es capacitando, pero ¿cómo llegar y cómo capacitar a las autoridades? Es otra pregunta que podemos hacer. Ahora, es que el problema es que muchas veces los puestos de decisión son políticos, ¿sí? Entonces, y vuelvo a insistir, la buena voluntad de buenas intenciones está yendo el camino al infierno, y en ambiente eso es así, ¿sí? Entonces, tiene que ser, además, debe haber continuidad. Un técnico que está en el Ministerio de Ambiente, un técnico que está en Secretaría de Ambiente y un técnico que está en cualquier otra situación de control ambiental debe tener continuidad. Por nuestra legislación, nosotros máximo podemos tener 1 año a una persona en un puesto de trabajo o 2. Si después de eso esa persona sale, todos los procesos, todo el seguimiento ambiental se pierde. ¿Cómo hacemos para concientizar? Pues educando. Yo creo que hay que volver a la educación desde los 3 años, que es de educación básica. Tenemos que volver a indicarles qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, a concienciarles, a explicarles. Pero además, no solo quedarnos en educación básica y prebásica y irnos a secundaria, sino que obviamente en las universidades debe ser educación transversalizada. No importa si tú eres médico, no importa si tú eres periodista, no importa si eres abogado, no importa si tú eres economista, tienes que saber cómo te afecta esto de que el único planeta en el que puedes vivir se está destruyendo. Entonces, eso, por ejemplo, se está perdiendo muchísimo. Las universidades, las profesiones salen muchas veces sin saber cómo afecta su profesión a la parte ambiental, y esto es fundamental. Hay que hacerlo transversal. Y luego no solo quedarnos ahí, tiene que haber de parte de las autoridades un fomento para que a nivel de instituciones, a nivel de organizaciones, de empresas públicas, de empresas privadas, se capacite y se concientice, quizás ya no en temas muy profundos científicos, pero sí en temas de manejo de residuos, de evitar contaminación del agua. Yo quiero poner énfasis, Katy, en el tema de manejo de residuos. La pandemia es terrible, ha cobrado muchísimas vidas. El planeta respiró en el encierro, en el confinamiento. Pero ahora el planeta está aterrado porque botamos mascarillas. Todo lo que consumimos viene envuelto en plásticos. O sea, ¿cómo estamos también afectando por la pandemia al tema planeta de manera consciente o inconsciente? La gente bota mascarillas en las calles, todo está envuelto en plásticos, no se recicla ningún tipo de elemento. Entonces, yo sé que es complicado por el tema bioseguridad, pero ¿cómo volvemos a capacitar a la población para que las mascarillas las boten o utilicen mascarillas reciclables que puedan ser lavadas? Un ejemplo muy puntual ahora. Las mascarillas, desde el punto de vista, aquí hay que tener mucho cuidado también, Claudia, porque desde el punto sanitario las mascarillas reciclables de tela te funcionan, pero debes tener indudablemente por debajo de esta una mascarilla que evite, ¿no es cierto?, que pase de la de tela. Entonces, de ley vas a tener una mascarilla que no va a ser reciclable, que tienes que botarla y que tienes que botarla en la medida de lo posible cortada para que no haya posibilidad de que otra persona la recoja y la use. Esto, o sea, en el momento sanitario es terrible. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Por ejemplo, deberíamos tener una recolección diferenciada de todo lo que son mascarillas porque es un residuo peligroso, entregarlas separadamente y que estas sean sometidas a un proceso de incineración. Entonces, eso sería lo adecuado.
usar las mascarillas reciclables para lavarlas siempre y cuando tú uses debajo una mascarilla que te proteja. Lamentablemente, en las condiciones que estamos, solamente la mascarilla de tela que es reusable no te va a servir, o sea, no va a funcionarte. Habrá algunas que sí te funcionen durante algún tiempo, pero igual, esa la tienes que desechar. Igualmente, fíjate que podríamos reciclar los textiles. Todas estas bien lavadas, entregarlas a un reciclador de textiles. De hecho, hay muchos emprendimientos de reciclaje. Por ejemplo, yo tengo una AP que es Recibesi, en que yo entrego periódicamente mis plásticos, entrego periódicamente mi cartón, entrego esto. Pero también sé que hay muchas de estas situaciones. El problema es que la gente, justamente lo que tú decías, dice, pero ¿para qué clasifico si al final va a ir todo junto? Pero yo quiero comentarles que hay unas situaciones súper importantes. Nosotros tenemos aquí en Quito, y voy a hablar de Quito si me lo permites, 2 estaciones de transferencia, la estación Zambisa y la estación Santa Rosa. En la estación Santa Rosa, pues no hay la clasificación, es decir, al sur de la ciudad, y sí, deberíamos clasificar nosotros y entregar a estas empresas que son, a Recibesi, por ejemplo, que fomentan el reciclaje. Pero, ¿no es cierto?, en el norte de Quito, en Zambisa, tenemos mucha gente que se dedica, les conocemos como los minadores, son gestores ambientales artesanales, y ellos, si tú entregas la basura clasificada, les facilitas el trabajo enormemente. Ellos solo cogerían tu fundita ya clasificada y podrían mejorar su trabajo y podríamos recuperar una gran cantidad de material reciclado que estamos teniendo. Eso sería lo fundamental. Pero insisto, esto tiene que ser comunicado, tiene que ser difundido, tiene que ser educado, tiene que ser algo que ya te nazcas. Por ejemplo, te nace cepillarte los dientes, ¿por qué? Porque desde pequeño te dijeron que hay que cepillarte los dientes 3 veces al día y que esto te perjudicaba la salud, etcétera, etcétera. Pues si desde pequeño te ponen la misma idea de que tienes que clasificar la basura, tienes que sacar la basura adecuadamente, no consumas productos plásticos. Pero además es un llamado a las industrias. Claudia, fíjate lo que pasa con las industrias. Me pareció realmente incómodo el ver un sachet de plástico en el que tenía claras de huevo para que tú pongas en el sartén las claras de huevo sacadas del sachet de plástico. Pero por Dios, entendamos que tiene un empaque natural que es biodegradable. Entonces, ¿por qué buscar otro empaque? Aquellos productos que vienen con empaque naturales, frutas, huevos, etcétera. No le pongamos más plástico, y a veces es lo que estamos pasando. Quiero agradecer, Katy, yo creo que los consejos que nos da Katy Coral son muy importantes. Ella, como parte de la Universidad SEC, como parte de la Facultad de Ciencias Ambientales, nos da una serie de consejos. Y coincidimos plenamente con ella. Hay que capacitar a la población, tenemos todos que trabajar para cuidar el ambiente, ser responsables de nuestros residuos, ser responsables de nuestro sector y generar políticas desde el lado público que permitan tener mayores responsabilidades para cuidar esta gran casa de todos que es el planeta Tierra. Nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro barrio, todo significa ayudar al ambiente. Así que muchísimas gracias, Katy, por estos mensajes. Felicitaciones al grupo de la SEC que ganó este hackathon en el tema de cuidados de los mares. Vamos a mantener nuevas entrevistas durante el año 2022 para dar mensajes claros de cómo cuidar el ambiente. Gracias a Katy Coral, gracias a ustedes, amigos, que nos siguen semana a semana, Verde 2.0, y que tengan una muy linda Navidad, cuidándose. La bioseguridad, no la descuidemos. La pandemia sigue avanzando. Vemos que países como Alemania, Países Bajos, Israel se están volviendo a cerrar. Evitemos nosotros encerrarnos, pero la única forma es cuidando, respetando el distanciamiento y evitando aglomeraciones, aunque sean familiares. Nos duele el alma a veces no ver a toda la familia, pero hay que seguirnos cuidando. Gracias a Katy Coral y gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.